One Piece es una historia que tiene un montón de personajes, algunos desarrollados de forma genial y algunos otros, bueno, tienen salud. No obstante, en una orilla oscura de toda esa multitud se encuentra el que para mí es el personaje con el peor desarrollo de One Piece, el cual, como vieron en el título y en la miniatura, no es otro que Carrot. Y la razón por la cual pienso de esta manera es porque la coneja perfectamente podría ser el papel higiénico de Oda, es decir, decide usarla simplemente para embarrarla de su porquería y posteriormente tirarla a la papelera. Bueno, ese sería el resumen de todo esto, pero la realidad es que existe una explicación más profunda de ello y esa la encontrarás en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos mencionar es el trasfondo del personaje, esto debido a que prácticamente son las bases del mismo, las cuales en teoría deberían servir para que este tuviera un punto de partida que dé pie a que se desarrolle, y bueno, la verdad es que en este apartado realmente Carrot no estaba tan mal, ya que los problemas con ella aparecen mucho más adelante, pero bueno, el pasado de la coneja es bastante breve, puesto que en él solo se nos construye a Pedro como su mentor, el cual le ayudó a encontrar un arma que se acomodara a su estilo de combate y también a controlar su forma Sulong, siendo así un pilar fundamental para el personaje, ya que vendría ocupando el puesto de maestro que le ayudaba a progresar, algo así como el Jiraiya de Naruto, pero salvando obviamente las distancias. Pero bueno, gracias a esto, la Carrot que vemos cuando tenemos el primer contacto con el personaje es una guerrera que sin mucho esfuerzo logró poner en aprietos al conjunto protagónico cuando los atacó por sorpresa. Esto ocurrió en Zou, mismo lugar en donde también se nos plantea su resentimiento contra los piratas bestia, debido al conflicto que tuvieron contra Jack antes de que los Mugiwara llegaran al lugar, y donde posteriormente el personaje serviría como acompañante del conjunto protagónico luego de que los Minks se dieran cuenta de que estos no les causarían problemas, y a partir de ahí uno pensaría que se nos empezaría a construir un poco más esa necesidad de que estuviera presente en la tripulación, tomando en cuenta que terminaría yéndose con ellos a Whole Cake, pero la realidad es que no hubo nada de eso. Carrot simplemente fue un personaje más que les estuvo acompañando mientras recorrían Zou, y esto a mi parecer no está tan bien, puesto que si hacemos memoria y analizamos los casos de Trafalgar Law y de Vivi, personajes que también fueron acompañantes temporales de la banda, ambos tuvieron una excusa lógica para abordar el barco de los Mugiwara en el arco en donde lo hicieron. En el caso del cirujano, al establecerse la alianza entre él y los sombreros de paja en Punk Hazard, ya se nos había dejado bien en claro que el tipo era extremadamente necesario para lo que se nos vendría más adelante, puesto que él era quien manejaba toda la información necesaria para poder confrontar a Doflamingo y quien de hecho ya había estructurado un plan de cómo haciendo eso posteriormente podrían llegar a luchar contra Kaido, vamos, que era quien llevaba el plan de todo eso. Y luego está el caso de Vivi, que se integra formalmente al barco en Whiskey Peak debido a un interés monetario por parte de los sombreros de paja, ya que estos obtendrían una buena cantidad de dinero por ayudarla, y para que eso se diera, esta debía subirse al barco. Pero con Carrot ninguna situación parecida a la de Law o a la de Vivi ocurrieron. De hecho, esta se sube al barco sin avisarle ni preguntarle a nadie, simplemente en el momento en el que la banda deja Zou con intenciones de irse a Whole Cake, esta entra de polizona en el Sunny, y ya estando ahí tuvo que convencer a Pedro para que no la mandase de regreso a Zou, aunque esto no tendría por qué estar mal a priori, ya que no dejaba de ser una forma alternativa de integrarse y representa de cierta manera ese deseo que tuvo Pedro en su momento de unirse a los piratas de Roger, cosa que podría dar pie a que se uniera formalmente a la banda como Nakama, pero la realidad es que esto quedó bastante a medias, ya que con esto al final no se hizo nada, puesto que nunca terminó siéndolo. Pero bueno, no todo tiene por qué ser malo, y es que si nos vamos al arco de Whole Cake, la verdad es que ahí tuvo una participación bastante interesante, ya que en el mismo sirvió como efectivo de apoyo al momento de tener que enfrentarse contra enemigos secundarios, lo cual no es algo del otro mundo, pero al menos sí que se nos supo transmitir esa sensación de rayos, al final sí que la coneja nos está siendo útil. Pero todo eso iría escalando a medida que el arco avanzaba, puesto que llegado al punto en el que los Mugiwara debían escapar, Pedro decidió sacrificarse explotándose a sí mismo para intentar llevarse consigo a Perospero a la otra vida, ya que este era quien estaba intentando evitar que todos pudieran escapar, y es aquí donde comprendemos la verdadera razón por la que Carrot debía unirse, ya que producto que fuera testigo de cómo su maestro estirara la pata, aunque bueno, en ese caso particular la pata saldría volando más que estirarse, pero ustedes me entienden, esto serviría como punto de inflexión para el personaje, ya que le daría ese golpe de realidad a una joven inexperta que creía que el mundo era un patio gigante en donde podría irse libremente de aventuras, pero lo que realmente es importante, también le cedería su voluntad,
la cual era la de luchar por ese amanecer al que tanto quería contribuir desde chico. Y de hecho esto se aprovecharía un montón en lo que restaba de arco, puesto que posteriormente sí que veríamos como la furra fue indispensable en un momento puntual para el escape de los Mugiwara, donde gracias a haber utilizado su modo Sulong, el cual aprendió a controlar en su momento con ayuda de Pedro, esta logró destruir un montón de barcos enemigos que evitarían que el Sunny saliera del territorio de Big Mom, cerrando posteriormente su participación en el arco cuando se reúne con Sanji, momento en el que se establece una relación de amistad entre ambos cuando ésta le demuestra sus sentimientos al llorar por la partida de su maestro mientras el cocinero la acompañaba. Y llegados hasta aquí uno diría, pues la verdad es que ni tan mal, ya que a pesar de que a priori no calzaba del todo bien su adición a la tripulación, todo esto se justificó a posteriori con el sacrificio de Pedro cuando éste le cede su voluntad, ya que nosotros como espectadores sabemos que Luffy es el sucesor de Roger y de la misma forma Carrot sería la sucesora de Pedro, o al menos eso último era lo que creíamos. Pero bueno, hasta aquí todo bien, el Carrot Nakama fino, ya que no dejaba de ser un personaje que prometía muchísimo, pero todo esto se iría a la porquería en el momento en el que llegamos a la isla de Wano, lugar en donde el único uso que se le dio a la coneja antes de Onigashima fue el de ser un personaje más de relleno, ya que no hizo absolutamente nada memorable durante los dos primeros actos. Y esto es bastante grave, puesto que por lo general los Mugiwara brillan un montón en el arco posterior al de su adición. Chopper, por ejemplo, en Arabasta fue bastante útil. En Skypiea se nos empieza a construir esa relevancia que posteriormente tendría Robin con todo lo de los Poneglyphs. En Thriller, Bark Frankie demostró ser de utilidad tanto a nivel de combate como también por su rol, pero con Carrot eso no sucede, ya que tuvimos que esperar hasta el tercer acto del arco para poderle ver hacer algo, y ese algo no fue otra cosa que un disparate total, ya que en medio de la guerra de Onigashima tanto ella como Wanda se enteran de que en ese lugar también se encontraba el supuesto responsable de que Pedro estirara la pata, refiriéndose obviamente a Perospero, y esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido, puesto que de eso el Perorín no tenía nada de culpa, ya que él simplemente estaba encargándose de defender su territorio. Obviamente era lógico que este intentara atrapar a todos los invasores del lugar. En todo caso, el único responsable de que Pedro haya recibido mortadela es él mismo, ya que él fue el que decidió explotarse para solucionar el problema en el que se habían metido. Otra cosa muy distinta hubiera sido que Perospero se haya enfrentado a él y le haya dado mortadela, pero es que eso no sucedió. No entiendo cómo demonios Carrot llegó a esa conclusión, pero lo bueno de todo esto es que cuando ella y la otra furra encontraron al Perorín, este se las papeó brutalmente a las dos, y bien merecido se lo tienen por idiotas, ya que no tenían que haber buscado ninguna venganza en su contra. Otra cosa muy distinta es que Carrot se lo hubiera encontrado casualmente y le hubiera dicho algo facherito como que voy a terminar el trabajo que mi maestro dejó inconcluso, lo cual hubiera sido un motivo más lógico para enfrentarlo, pero todo eso da igual porque el Perorín se las papeó y encima se burló diciéndoles que no tenía sentido que se quisieran vengar por las mismas razones que les acabo de mencionar, y esa sería toda la participación de Carrot en la guerra. ¿Se acuerdan que hace rato les comenté que ella, al igual que el resto de Minks, habían desarrollado un resentimiento en contra de los piratas bestia por lo que Jack les había hecho? Pues nada de eso fue trabajado, y lo gracioso es que contra él sí que podría haber existido un deseo de venganza lógico, ya que este sí que les había jodido directamente. En lugar de ir a que le metiera el caramelo doblado Perospero, esta debió haber ido a ayudar a Inuarashi en contra de Jack. Pero bueno, este sería uno de los dos disparates que tiraron por la ventana todo el desarrollo que había tenido el personaje previamente, y el otro sería el hecho de que, luego de haber fracasado estrepitosamente en la guerra de Onigashima, a Inuarashi y a Nekomamushi no se les ocurrió una mejor idea que la de darle un ascenso. Claro, porque la decisión más lógica que se podría tomar como líder de un grupo es la de ascender al integrante que peor rendimiento tuvo en la última actividad que realizaron. Pero lo gracioso de todo esto es que no fue un simple ascenso, ya que le convirtieron en la líder de la tribu Mink. Increíble. Vamos, es como si trabajaras como chofer en una empresa de mudanzas, chocaras el camión que manejabas y te ascendieran a gerente. Definitivamente esto es graciosísimo, pero aquí la comedia no se detiene, puesto que lo que les motivó a tomar esa decisión fue para que pudiera heredar la voluntad de Pedro. O sea, en su momento Pedro lo que quería era salir de Zou para vivir sus aventuras y traer el amanecer, énfasis en el salir de Zou. Y ahora me están diciendo que harán que Carrot herede esa voluntad poniéndola en un puesto que haría que se viera
viera obligada a quedarse en dicho lugar, ya que no puede gobernar a los Mink si no está presente en ese lugar. O sea, esto es tan malo que hasta parece chiste, ya que se tira por la ventana todo lo de que Carrot saliera escondida de Zou en su momento para irse de aventuras. Literalmente está contradiciendo completamente el planteamiento inicial del personaje como activo recurrente en la historia, el cual debió haber sido el de una Mink que de una u otra manera pudiera salir de aventuras, ya sea haciéndose su propia banda o uniéndose a una, no quedándose atrapada en el lugar del cual quería salir en un principio. Pero eso no lo es todo, puesto que para cerrar con broche de oro, luego de ese disparate, no le volvimos a ver nunca más. O sea, estuvo junto a los Mugiwara durante más de 200 capítulos y ni siquiera nos mostraron cómo se despedían de ella. ¿Se acuerdan cuando les decía que Carrot era una especie de papel higiénico que utilizó Oda? Pues esto se debe a que luego de que la embarrara con toda esa porquería tras haberla usado, simplemente la tiró a la basura sin darle la más mínima importancia. Es por esta razón que a mi parecer este personaje es el que peor desarrollo ha tenido hasta ahora dentro de la historia, ya que pasó de ser uno bastante interesante a directamente una mamarrachada que no tiene ni pies ni cabeza. Eso sí, digna de todos los furros asquerosos que tiene de fanáticos, ya que con diferencia son uno de los peores grupos que hay dentro del fandom por los resentidos, malos perdedores y fétidos que son. Pero bueno, dentro de lo que cabe al menos no es el peor cierre que ha tenido un personaje en toda esta cloaca aberrante mal llamada final de Wano. Ese puesto lo tiene otro personaje del cual hablaré muy pronto. Si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los siguientes que suba, porque te dejaré más de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.